Damos paso a la charla de Miguel Esteban, que nos va a contar un poco su proceso en el emprendimiento desde la salida de la empresa hasta su compra, ¿vale? Pues, toma, te colocas esto. Pues yo voy a contar un poco cómo montamos esta empresa y lo hicimos todo sin financiación y cómo pasamos un poco de estar encerrados en nuestra casa montándola porque era justo el COVID hasta que conseguimos que una empresa, una pequeña startup en San Francisco nos comprara y hemos estado trabajando ya para ellos un tiempo porque realmente aunque se hizo público hace poco fue ya hace bastante tiempo un poco que ya teníamos claro que iba a pasar, ¿no? ¿Va eso bien? Vale. Así que eso, StreamAI, Zero to Acquire. Entonces, realmente, pues vale, funciona. Streaming lo montamos tres personas, otro alumno de aquí de la universidad y un chico que conocí en un concurso de ideas de negocio de la universidad que se llama Timotei. Y realmente no sabíamos lo que íbamos a construir para nada. En ese momento cada uno teníamos como nuestro propio proyecto. Yo estaba haciendo cositas con restaurantes, Timotei trabajaba por una empresa, una startup en Espacio Res, que llevaba ya unos cuantos años con ella, y Eduardo estaba con otros proyectos propios, con los que sigue todavía incluso. Pero bueno, sí que nos conocimos en ese concurso. Eduardo sí que lo conocía de antes. Y tras ese concurso, con llegar un premio, tuvimos que ganar otro premio y se fue a San Francisco, dijimos, oye, cuando volvamos de esta experiencia que nos han dado estos concursos, vamos a ponernos en común a ver si inventamos alguna cosa y podemos crear alguna empresa. Porque todos teníamos claro que no nos molaba trabajar, queríamos hacer alguna cosa propia, ¿no? Entonces, el primer problema con el que te encuentras, ¿no? Cuando tú quieres crear una empresa es, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Con qué empiezo? Y realmente es la época más frustrante, creo yo, porque si no tienes una idea muy clara, incluso aunque la tengas, lo más difícil de las ideas no es tenerlas, sino validar que es una idea real, que es un problema por el que alguien te va a pagar de verdad, ¿no? Y que realmente es una necesidad fuerte de esa persona a la que le quiere vender eso. Entonces nosotros empezamos a tope con esto, que esto lo que voy a contar fueron como unos 3 meses, y dijimos, oye, venga, vamos a empezar aquí con ideas, vamos a montar la siguiente gran startup. Y esto fue hecho en un día o dos, y dijimos, oye, ¿por qué? Porque eso fue hace un par de años más o menos, y estaba toda esta gente cada vez comprándose más patinetes eléctricos, cada vez veían más por la calle, todo esto dijimos, y había también este problema de que están hablando los ayuntamientos, ¿dónde vamos a aparcar estas cosas? Todavía no se estaba legalizando bien eso, ¿no? Y dijimos, oye, ¿y si hacemos una especie de taquillas donde tú puedas llegar a clase con el patinete y puedas dejarla directamente ahí, que se te cargue y demás, ¿no? ¿Cómo sería esto? Montamos esa web súper rápido y nos fuimos a la universidad, empezamos a imprimir carteles, los pegamos por todos sitios, la gente le daba aquí, llegaba a un formulario y podía decir, oye, sí, me interesa, pagaría tanto, haría esto, haría lo que sea. Y esa fue la primera cosa que probamos. Nos dimos cuenta muy rápido que sorprendentemente sí que había bastante demanda en ese momento, pero dijimos, oye, para montar esta idea, ¿quién va a construir estos parkings? En plan, necesitamos levantar bastante dinero para hacer esto. Tenemos que empezar en una ciudad pequeñita, no lo podemos expandir rápidamente. Se sale un poco fuera de las cosas que nosotros dominamos, no es software, no nada de esto, entonces quizás nos conviene pensar en otras cositas, ¿no? Entonces nos movimos de idea, ¿no? Y a ver si me pillo controla esto. Y llegamos a la siguiente idea que probamos, que esto también fue un par de semanas. Y dijimos, oye, como somos informáticos, todos los informáticos siempre tenemos una etapa en la que queremos crear la nueva red social, el nuevo Facebook o el nuevo Twitter. Nosotros creamos esta app, que es una red social que se llamaba Jaleo, y la idea era combinar Tinder con Meetups. La idea era que una persona pudiera crear un evento donde estuviera y la gente, sus vecinos o cualquiera que estuviera alrededor suya, podía decir, oye, pues me apunto o no me apunto a esto. Y esta aplicación la creamos entera con Flutter, la llegamos a poner en el mercado, hubo gente que se apuntó, nos metimos en Facebook, empezamos a contactar gente en Valencia, empezó a crearse ahí una cosita, pero nos dimos cuenta muy rápido también de que si montas una red social y una aplicación realmente móvil de cualquier tipo, tienes que cuidar muchísimo toda la experiencia de usuario, tiene que estar muy bien montada desde el principio y luego que cualquier plataforma que montes, que aparte de aquí monetizar esto es muy complicado, pero cualquier plataforma que montes que requiera una masa crítica muy grande de usuarios es de lo más complicado que puedes conseguir, ¿no? Además, sobre todo si es una plataforma donde tienes que tanto encontrar a la gente que quiera poner eventos como gente que se quiera apuntar, es un problema muy, muy complejo y vimos muy rápido que, oye, esto no es lo que vamos a estar haciendo, seguro. Y de ahí empezamos un poco a buscar problemas que, digamos, no fueran tan ideas fantásticas, tan ideas de esto es súper innovador o esto va a cambiar el mundo, sino un poco más como grounded, ¿no? Como ideas que fueran
mucho más comunes. Y hablando con muchas empresas, empezamos a entrevistar a gente que trabaja en varios sitios, encontramos que un problema que era bastante recurrente era el de estructurar información de documentos, por ejemplo, facturas, todos estos despachos que te llevan la contabilidad, etcétera, etcétera, reciben un chorro de facturas que tienen que sacarle el IVA, el total, el subtotal, todo esto. Entonces, es muy feo esta captura que he puesto, pero no encontraba ya vídeos, pero montamos un software que sí que estaba bastante más trabajado, que era capaz de coger facturas, reconocer los campos más interesantes, te los ponía todos aquí. Tú con la barra espaciadora podías ir revisando y te enseñaban el documento donde lo habías sacado y podías ver si era la información correcta, si no, podías entrar aquí y editarlo. Y funcionaba bastante bien y tenía un elemento de IA muy chulo que era que cuando tú metías las facturas, si tenías que corregir alguna cosa, por ejemplo, clicar un trozo del documento porque el total se había cogido mal o lo que fuera, guardábamos como una representación de esa factura de tal modo que si volvías a meter algo así, podíamos aproximártelo a eso, saber que esa era la factura que habías metido antes y hacerte, aunque fuera nueva factura, si era del mismo proveedor, como DHL o algo así, que es muy común en las empresas, suelen tener facturas recurrentes de las mismas personas, pues ya te lo hacía automáticamente bien. Entonces, a la larga, si tú corregías las cosas que no funcionaran bien, te automatizaba el proceso, ¿no? Y eso sí, llegó un poquito más lejos. Hablamos con Ayesa, vimos que tenía un software parecido y era incluso peor que lo que habíamos nosotros montado en un par de semanas, pero también vimos que era un mercado súper saturado, ¿no? Que había muchísimas empresas ahí porque había mucha demanda y era difícil como distribuirse por ese mercado un poco. Y aunque podríamos tener opciones, dijimos, esto es muy aburrido, no queremos nosotros estar aquí con facturas, no nos apetece seguir por aquí. Así que pasamos a la siguiente cosa. Y a lo largo de todo este tiempo, yo siempre había tenido un poquito, no sé por qué, supongo que porque los restaurantes son muy fáciles de acercarse, ¿no? Siempre había tenido yo varias ideas y varios proyectos con restaurantes. Por ejemplo, uno de ellos que fue un poco locura fue enchufar un montón de routers a los restaurantes para que cuando tú pasabas alrededor de uno, como era un portal activo, te redireccionaba a una web si entrabas en el wifi y te enseñaba directamente como una serie de ofertas que la idea era como llamar la atención de la persona que estaba afuera para que entrara en el restaurante, ¿no? Y bueno, eso tuvo muchos problemas y era difícil de implementar porque los sistemas operativos capaban mucho que fuera eso tan intrusivo, porque realmente para que funcionara bien tenía que ser muy intrusivo. Pero tenías un Apple a lo mejor que tenías que meterte en ajustes, meterte en el wifi para verlo, y tenías un Huawei a lo mejor que pasabas al lado del restaurante y te vibraba el bolsillo. Entonces era muy, no funcionaba bien con todos los teléfonos, ¿no? Y, y bueno, esto era un poco lo que te podías esperar, ¿no? Intentaba llamarte dentro y decía, si entras en 10 minutos, te regalamos un postre o algo así. Todo eso se implementó y hubo bastantes miles de usuarios, que estaba chulo porque cuando había partidos de fútbol veías a la gente que estaba ahí, pero tampoco llegó a tanto porque había muchas problemáticas con los routers, a alguno le dejé sin internet o le dejé que se le conectó el sistema de pedidos al router ese en vez de a otro y tuvieron ahí un problema, así que al final estuve como un poco en mi tiempo libre haciendo webs a restaurantes y lo único que hice un poco innovador ahí fue, como veis esas webs son muy parecidas, y es porque monté un sistema donde tú podías escribir en un Excel los parámetros de la web, por ejemplo, ese botón es rojo, este es verde, este es el background que se le va a poner, y con solo hacer una línea de comandos en la terminal, te creaba una web entera para ese restaurante en cualquier URL. Entonces, como podía crear webs customizadas en una URL concreta muy rápido, y era casi que una fábrica de hacer páginas. Entonces podía ir a un restaurante, enseñarle, mira, te va a quedar así, te lo puedo crear justo delante tuya. O sea, era muy dinámico en ese aspecto, pero el problema principal era que para meter los datos del menú, eso no me lo quitaba nadie, tenía yo que estar a mano escribiendo, mira, son 30 vinos de esta página, eso era un rollo. Digo, si quiero hacer esto como la verdadera fábrica de menús, de verdad tengo que buscar una forma de estructurar esos datos, ¿no? Y justo con esto, en medio de toda esta búsqueda de ideas, es cuando encontramos una cosa que parecía muy pequeña y que parecía un problema solo mío para este pequeño proyectito, pero contándoselo a mis compis, a Eduardo y a Timotei, y por contacto sabíamos que había una empresa aquí en Sevilla que trabajaba con menús también haciendo cartas digitales, que era Foodit, en República Argentina, y sabíamos que este problema lo tenían, porque habían contratado a una persona y le pagaban para hacer menús. Y entonces ellos estaban gastándose el dinero de un sueldo para hacer eso, ¿no? Y ahí es cuando dimos con este problema, ¿no? De los menús. No sé si alguien tiene preguntas en este primer etapita de encontrar el problema. No sé. Ujú, 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 ujú.
Vale, la pregunta entonces es que con el programa de factura sí tenemos que saber mucho sobre ese problema como para poder fabricarlo bien, ¿no? Ah, realmente hablamos con muchas de ellas, porque el Cubo incluso nos ayudó en eso, nos puso algunas reuniones con empresas que hacían mucho eso, ¿no? Y nos enteramos bastante de lo que más necesitaban. Y también lo que hicimos para no meternos en el embrollo de la contabilidad era más centrarnos en el problema concreto de extraer los datos. Ya luego eso lo metes en un SAGE o lo metes en algún programa y ya se encarga del resto de cosas, ¿no? Entonces nos intentamos decir, bien, lo que nosotros sabemos y entendemos bien es esta parte de la abstracción, vamos a hacer eso. Y no nos metimos en el, que también eso también nos atraería incluso menos, ¿no? Pues eso sí que tiene, yo sé que hay mucho ahí. Sí, sí. Buena pregunta. Pues eso, los menús. Entonces, parece que no, pero no me he librado de los restaurantes y al final, pues ahí había un nicho suficientemente doloroso y nos dimos cuenta también porque... Ujú, ujú. Para las facturas, por ejemplo, ahí usábamos Google, sobre todo, porque era el mejor que vimos. Y lo que desarrollamos nosotros es ese sistema de inteligencia que, digamos, lo que hacíamos era convertir una imagen a un vector y comprimiéndolo, y era un autoencoder propio. Y luego teníamos un algoritmo un poco que mapeaba esa imagen a todas las que había hecho ese usuario antes, según ciertos umbrales que se calculaban también automáticamente en base a la distribución de la distancia entre todas las imágenes que había hecho esa persona, algo así. Y ese sistema se lo hicimos nosotros y parecía funcionar bastante bien para decir, oye, mira, factura de DHL, has hecho tres antes, guardábamos también dónde se localizaban en esa imagen los campos relevantes y luego aproximábamos a las cajas del OCR esos campos que tú habías marcado antes y lo podíamos hacer, era algo así. Pero ese sí era tecnología propia. Y bueno, la interfaz un poco. Pero... Ujú, ujú. Ya, lo de los routers, estaba yo solo, no había estructura legal de ningún tipo, así que era todo, vamos, que me acuerdo que compré a uno que había cerrado su tienda como 20 routers de estos, de los más baratos y les metía OpenWRT, el firmware este open source, y ahí me tuve que aprender varias cosillas para conseguir eso, pero era todo muy, muy, o sea, improvisado, ¿no? No, en eso todavía no estaba preocupándome por la parte legal. Mm. Entonces, bueno, los menús parece que no, pero hablando con esta empresa nos dimos cuenta rápido que no era un problema solo de ellos y habían contratado a esta persona para ellos, sino que incluso Globo les había consultado a ellos si ellos podían de alguna forma resolverle esos problemas a ellos, porque Foodit es una empresa de aquí que a lo mejor hacía 100 menús al mes, 200, pero grandes deliveries como Uber o Globo hacen 20.000 al mes y hacen 20.000 en Egipto, en Japón, en Finlandia, con gente que sabe hablar esos idiomas para poder transcribir eso en el idioma que tienen allí. Y parece que no, pero obviamente Globo había usado antes Opera, había usado transcriptor de texto, etcétera, etcétera, pero eso no le funcionaba bien porque si tú tienes un menú es más complicado de lo que parece porque si lo rompes un poco en componentes tienes como un plato con un nombre, una descripción, un precio o varios precios asociados a ese plato, una categoría que lo contiene, otra categoría que puede contener esa categoría, después tienes modificadores para decir, oye, esta carne está muy hecha, poco hecha, tienes extra de patatas que modifican los precios, tienes dependencias, si eliges un modificador o a lo mejor tienes que elegir otro también sí o sí porque está ligado a ese, o los alérgenos, el tema de alcohol, si un precio cambia, si te lo envían así o si lo recogen en el restaurante, entonces parece como una cosa muy, muy fácil, pero digamos recibir una imagen así tal cual, y estas son bonitas, en plan, no están dobladas o así con el pie del dueño del restaurante en el suelo, sino recibir una imagen así y convertirla en unos datos que se puedan meter en tu base de datos para que alguien luego cuando pida por Globo pueda ver el menú ahí bien puesto y tú elijas, es bastante complejo y requiere una operativa grande de muchísima gente, porque además les interesa dar de alta estos menús súper rápido, porque mientras antes lo den de alta, antes puede pedir la gente, más dinero pueden ganar. Entonces, bueno, hay muchísimos menús. Como hemos dicho, hay muchos problemas. Por ejemplo, aquí veis, esto es un artículo que tienes que construir y puedes elegir entre todos esos ingredientes. Cada uno de estos los tienes que poner individualmente como un diferente add-on, digamos, dentro de un grupo de modificadores. Y tienes estos productos con dos precios, este menú está en francés, tienes todo tipo de cosillas, ¿no? Entonces dijimos, oye, no hay nada en este mercado, es un mercado chiquitito, pero no hay nada, porque de deliveries no hay mucho y seguramente podemos hacer algo. Y luego, si encima saltas al tema de idiomas,
o ahora te puedes encontrar menús que están escritos de derecha a izquierda en hebreo, o menús que están escritos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en árabe y en inglés al mismo tiempo, y tienes que soportar eso al mismo tiempo, y tienes que sacar esos ficheros. Entonces es un problemita que te da para especializarse mucho. Y aunque, como he dicho, hay muy pocos clientes grandes porque no hay delivery, no hay tantos, no hay tampoco mucha gente en este mercado. Y así, con esa idea un poco y con esa visión de, oye, vamos a intentar hacer esto para la gente que realmente necesita esto, no para mi proyectito, sino para los food deliveries. Es como nació Streamea y tal cual, que nuestro lema siempre ha sido un poco que los humanos más la IA crean superhumanos y queríamos como hacer este software que para la gente que trabaja en estas empresas de food delivery les convirtiera en unos superhumanos súper productivos que en vez de hacer un trabajo tan aburrido, pues pudieran hacerlo mucho mejor, ¿no? Y ahí llegamos a este punto, un poco. No sé si alguien tiene preguntas de lo anterior o, o hablo yo a lo mejor bastante. Ya. Mm, ujú. Sí, 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 sí. OCR tenemos siempre de base para leer el texto, ¿no? Pero sí que tengo un apartado de producto donde quizá me puedo meter más en eso. Lo puedes apoyar, pero sí, tuvimos que desarrollar bastantes cositas. Mm. Y lo antes incluso de hacer producto, que a lo que venía ahora es que siempre, y esto lo he visto muy claro siempre que he creado muchas cositas. Bueno, sí, dime. No, no te preocupes. Ujú. Esa es súper buena pregunta. Dice por GPT y esto, ¿no? Hay cosas que se pueden usar para mejorar el producto, sí o sí, seguro. Cuando empezamos nosotros esto, los modelos del lenguaje no estaban tan al alza como ahora un poco, pero sí que hay cosas que se pueden hacer. Igualmente, sigue siendo un problema complicado por todo esto de los modificadores, los algoritmos. Son como muchas partes que se mueven y se interconectan entre sí, que no es súper fácil, pero sí que yo incluso en la empresa donde estoy ahora estoy viendo varias herramientas con esos modelos para, por ejemplo, scrapear cualquier web o cualquier tipo de cosas sin tener que diseñar cómo sacar estos atributos, ¿no? Cosas así. Pero sí, sí, muy buena pregunta. Si hubiéramos tenido esto desde antes, seguramente hubiéramos hecho productos un poco distintos. Mm. Aquí es que a la gente técnica le gusta los productos. Eso puedo hablar más del producto luego. Mm. Hombre, lo que ahora ya formamos parte de una empresa más grande que no se dedica solo a esto. Digamos, tiene esto es una muy pequeña parte de como el negocio global de todo. Así que tampoco es lo más importante, digamos, pero sí, sí, sí. Si esos modelos van a seguir avanzando y demás, en algún momento dado puede ser mucho más fácil para alguien decir, oye, me voy a fabricar mi propio sistema que haga esto, ¿no? Seguramente, sí, sí. Pero bueno, vender por encima de construir. En plan, si podéis vender algo sin construirlo, es lo mejor. Riesgo cero, ¿no? Y demás. No siempre es posible. Hay empresas que sí o sí lo tienes que construir muy bien para que alguien lo compre, que es, por ejemplo, las aplicaciones, a lo mejor redes sociales. Pero si puedes construir lo mínimo imprescindible para probar que lo que puedes vender es verdad y luego lo vendes, yo creo que es como el mejor approach. Y eso es lo que hicimos nosotros con Globo. Y os voy a enseñar el PowerPoint que hicimos rápido cuando conseguimos una reunión con uno de los principales responsables de Globo, que era el que nos iba a dar luz verde o no para digamos, pingarse con nosotros y decidir implementar esto dentro de la empresa, ¿no? Tú te puedes imaginar una reunión no en persona, solo de tres con este hombre, ¿no? Que dirigía todas las operaciones de onboarding de Globo y, y un poco teníamos que convencerle, oye, tienes que confiar en nosotros. Dime. La reunión, varias cosas. Primero, la empresa esta Foodit de República Argentina tenía un contacto con este hombre y nos pasó su teléfono. Creo que le intentamos contactar varias veces, pero no nos cogía el teléfono. Entonces, sabiendo quién era por LinkedIn, mandando varios mensajes y demás, conseguimos al final contactarle.
pero luego a lo mejor por si también te sirve ya que estamos en venta, el resto de food deliveries que contactamos más adelante después de Globo, todo fue prácticamente por LinkedIn, porque un poco descubrimos cuál era el perfil de manager dentro de estas empresas que nos interesaba y en LinkedIn la verdad que es súper potente. Si lo usas bien, puedes meter en cualquier empresa, ver todos los empleados, descubrir quién es el jefe de onboarding o el general partner de esto de aquí y si tienes un mensaje, yo lo que hacía mucho era grabarles un vídeo propio a ellos de 1 minuto o 2, enseñándoles lo que hacíamos y que ya nos usaba esta persona, cómo funcionaba el software y los datos que teníamos y era fácil sacar reuniones y ya a partir de ahí seguir con el proceso de venta. Y esta es la presentación que usamos para Globo, súper súper rápida también hecha. Le dijimos, oye, lo que nosotros queremos es cogerte el menú feo del restaurante y estructurártelo, como ya hemos explicado, ¿no? Y me voy a parar por aquí, un poco aquí, pero le dijimos, sí, vamos a corregirte las imágenes, te las vamos a mejorar, lo que se pueda sacar, Windows, lo que se pueda sacar automáticamente con Regex o lo que sea, te lo vamos a sacar como los precios. Y, y esto es lo que más me divertía a mí, enseñarle, vamos a tener una IA que te va a leer así el menú y te va a identificar todos los elementos de ahí dentro y con esto te vas a ahorrar a las personas tener que copiar, pegar este texto CR, lo que sea, lo vas a automáticamente tener una tablita ya listo para que tú lo puedas importar en tu sistema. Y este es el primer prototipo que hicimos, que ya sacaba como menús en Excel y lo hicimos cogiendo este software, que es un software open source de un repositorio que se usaba para mapear, es un software en Python que se usaba para mapear imágenes cuando quieres hacer una tarea de clasificación de imágenes, simplemente para poner recuadritos en los semáforos, los coches, etcétera, de conducir. Modificamos el código de dentro para que, usando todo eso que ya tenía para hacer esas cosas, que era lo que nos interesaba a nosotros, te pusiera ya luego te hiciera ya una especie de reconstrucción de lo que podía ser el menú final en base a la jerarquía de cajas que había ahí montada, ¿no? Y con eso ya, lo que pasa es que esto era un programa que tenías que instalarlo en el ordenador de la gente, eso no lo vamos a poder instalar tal cual, pero esto es lo que sí que le pudimos instalar a los empleados que estaban en Foodies para que lo probaran y nos dijeran, oye, esto nos ahorraría trabajo, podéis seguir por ahí y eso es lo que nos dio un poco la confianza para venderle esto a Globo. Entonces, nada, le vendimos todo esto, mira, vamos a hacer todo esto para ti, te vamos a separar idiomas, te vamos a corregir la ortografía, te lo podemos exportar como tú quieras, conectándonos de una API, lo que sea. Con Globo tuvimos que hacer hasta bots para meterle los menús. Y, y nada, si funciona bien el OCR, porque es lo que más nos preguntaban los clientes siempre, dijimos, sí, sí, funciona muy bien. Y reconocer platos, pues también, porque incluso en ese momento ya hice una prueba de conceptos de cómo podía ser usar redes neuronales para identificar estas cosas y me dio buena impresión, aunque no tenía muchos datos, digamos, pero me dio una impresión de que se podía conseguir. Entonces, será Daniel de Globo y nos dijo, pues genial, esto se ve bien. Y lo siguiente que nos dijo fue, tenéis 3 semanas para probarlo en Italia. Entonces ahí es un poco el periodo donde más trabajamos seguramente, bueno, entre comillas, pero tuvimos que básicamente fabricar el software entero en la nube para que alguien se pudiera conectar con una cuenta, porque esto no lo se iba a poder instalar a nadie por temas de seguridad, etcétera, en una empresa. Entonces, pues ahí nos pusimos las pilas, hicimos eso y se probó. Y ahí es cuando conseguimos tener buen feedback de Globo y decir, oye, esto parece que funciona, lo hemos probado con 5 o 10 tíos aquí, pero está funcionando. Y ahí empezó otra parte de la venta, que es un rollo que es, pues sobre todo con empresas grandes, que es cerrar un contrato oficial y pasar por todos los departamentos, todo el departamento legal de Globo, todo esto, eso también. De hecho, una cosa divertida, les dije, porque tardamos casi que 2 meses, nada más, 3 semanas en hacer el producto y probar que estaba bien, 2 meses o 3 casi en cerrar el contrato y firmarlo. Y de hecho, cuando lo conseguimos, les compré unos marcos de cuadro a mis compañeros y les marqué la última página del contrato con la firma de Oscar de Globo. Digo, mira, por fin. Los siguientes fueron bastante más rápidos, pero el primero sí que tardó mucho. Entonces, ahora llegamos al producto. No sé si tenías alguna pregunta sobre la parte esa de ventas o... Ujú, ujú, ujú. Sí, entonces la pregunta es cómo alcanzamos a los siguientes clientes después del primero, ¿no? Casi que todo por LinkedIn, puerta fría, grabando un vídeo así corto para conseguir una reunión, para luego convencer a alguien que luego mantiera a otra gente del equipo, tener otra reunión y ya luego pensar en un plan de implantación, porque también
un punto de fricción en nuestro producto es que había que integrarlo con su sistema y eso, más que no problema nuestro, el problema siempre de su equipo de ingeniería que tenga hueco en su calendario para hacerte algo, ¿no? Y ahí también tuvimos que nosotros hacer muchas invenciones para conseguir que se usara rápido. Pero casi todo así, puerta fría, LinkedIn mucho, porque era todo muy, empresas muy concretas. No teníamos necesidad de hacer como marketing o publicidad así ampliamente porque teníamos muy claro quiénes eran los clientes, ¿no? Mm, sí. Sí, eso es buen punto. Uno, en plan, siempre lo pensábamos, a ver si nos van a copiar, están tardando 3 meses aquí porque nos están copiando esto por dentro, ¿no? Pero al final lo que suele pasar mucho es que estas empresas tan grandes tienen tanto lío los ingenieros y a veces les renta menos poner a un equipo, cambiarlo de sitio, ponerse a fabricar algo y hacerlo que tomarlo. Y luego también que al final tampoco les sale tan bien la cosa y tienen bastante experiencia a lo mejor contratando consultoras y demás que le hagan cosas que luego tampoco han funcionado tan bien. Y como le creo también una cosa que afectó mucho a nuestro producto para que lo integraran muy rápido sin plantearse cómo copiarlo y nada de eso fue que se lo pusieron muy fácil porque nuestro modelo de negocio de pricing era muy como si no funciona no vais a pagar nada básicamente. Entonces era como cada menú que consigáis hacer con esto bien lo cobramos, si no da igual. Entonces no perdéis como que nada por probarlo, solo si conseguís sacar un menú de aquí que funcione y que os haya ahorrado tiempo, os lo fuimos como súper facilones con ese primer contrato, que luego eso con otros clientes no lo recomendaría hacer. Pero al principio te tienes como que exponer mucho y asumir tú la mayoría del riesgo del trato, ¿no? No puedes decirle, sí, tienes que como mínimo hacer 2000 menús ni nada de eso, no, nos expusimos mucho al riesgo, ¿no? Pero sí, muchas veces no te preocupes porque te lo vayan a copiar, porque es que no tienen tiempo ni recursos a veces, ni ven como mejor que una empresa por la que le van a pagar algo que tienen ya claro se lo haga y te paguen por ello que tener a su equipo invirtiendo el tiempo en eso. Al final, si lo piensas como un ingeniero de Globo, 3 o 4, con su salario cada uno, todo eso, van a tardar 5 meses o 6, coste de oportunidad de no tenerlo antes y luego al final las cuentas salen como, pues podría haber pagado 2 años de esto, o un año y medio, o no. Mm. De nuestro equipo. Sí, sí, éramos tres a lo largo. Sí, un compañero no llegó a terminar, pero casi llegó a terminar de Derecho ya, creo. Y yo y Eduardo éramos ambos de aquí, de Ingeniería de Software. Y un poco como trabajábamos nosotros, yo estaba más en frontend y en la parte de IA y datos, y Eduardo estaba 100% backend, aunque vamos, todos aportábamos a muchas cosas. Y Timoteo estaba más en contratos legal. La verdad que si trabajáis con alguien de negocio, no busquéis a esa persona que siempre dice, yo soy el que va a hablar con los clientes y el que va a hacer esto y ya no hago con ninguna otra cosa. Lo bueno de Timoteo, lo vendo bien, es que él hacía cualquier cosa, ¿sabes? Si no hacíamos pruebas en el software porque no teníamos tiempo, pues él probaba cada vez que íbamos a hacer una cosa nueva, todas las cosas o nos hacía un resumen de esto. Entonces él estuvo muy bien contar con alguien que de verdad se involucrara 100% con todo y un poco todos estábamos haciendo eso. Pero si ponemos como distribución del equipo, está un poco entre medio, entre cliente, software, hace un poco más de product manager y desarrollando cosillas también. Pero estaba más en backend y Timothy estaba más en la parte 100% legal, comercial también, etcétera. Sí, y bueno, a lo largo del proyecto, no os quiero dejar atrás, más adelante contratamos a una chica que se llama Ana, pero también a lo largo del camino tuvimos algunos alumnos de práctica que la verdad que estuvo muy bien, algunos de aquí de la empresa también, perdón, de la escuela. Am, y estuvo bien, o sea, hicieron un trabajo interesante. Mm. Pues no es igual que un empleado, mm, pero sobre todo casi siempre nosotros tres, sí. Tampoco nos dábamos para mucho más. Y bueno, producto, lo más importante quizás es no crearlo y luego dárselo a la gente, sino crearlo con la gente. Eso es lo principal. Ah, no sé si va. Vale, ok. Entonces, nosotros siempre queríamos crear un producto que multiplicara la productividad de la fuerza de trabajo. Siempre había sido esto y os voy a enseñar ah, rápido un vídeo que grabé hace un año ya, un poco desactualizado, para que os hagáis una idea de cómo era este producto, ¿no? Si lo estuvierais usando. Tenías como una pantalla, que la ves ahí, donde podías subir cualquier tipo de archivo y no solo archivo imagen, sino podía ser PDF, Word, Excel,
incluso una URL de una web. Si tenías como un menú que te habían mandado a hacer en Globo y estaba en Uber Eats, podías coger la URL de Uber Eats, lo ponías, te scrapeábamos eso por detrás de los servicios, podías seguir. Entonces, te permitía muchas cosas y luego tenías aquí, todo se podía hacer con atajos del teclado. Aquí es donde podías reordenar páginas, arreglarlas si tenías mal la perspectiva, recortarlas, pegar un trozo de una página en otro sitio, todo este tipo de manipulaciones sobre la página en sí. Y luego llegabas a esta pantalla que es donde habéis visto que automáticamente se han rellenado, se han como recuadrado cosas. Esa es la parte de IA que tiene, ¿no? La parte de, una de las partes de IA que es detectar las diferentes entidades del menú. Como veis, no lo detectamos a un nivel súper granular en cuanto a que no estamos separando nombre y descripción tal cual en la detección, sino es el plato entero. Luego tenemos otros algoritmos que separan eso automáticamente luego, individualmente. Y eso empezó sin nada de IA. Siempre me hace mucha gracia que la empresa se llama como Stream AI, ¿no? Como IA al máximo. Pero realmente al principio hicimos un software, queríamos hacer algo que fuera suficientemente útil y rápido de usar sin ni siquiera IA para que desde el principio pudiera funcionar porque nos hacían falta muchos datos para hacer esto bien y ya luego como teníamos una fuerza de trabajo tan grande haciendo tantos menús, creo que tenemos millones de páginas de menús, pues ya sí se podía hacer una cosa, se podía entrenar un modelo que de verdad fuera bueno para esto, pero al principio la gente usaba esto tal cual, tenía atajos de teclado, podía pintar las cajitas, hicimos muchas mejoras en el producto y de experiencia de usuario para que fuera súper rápido hacer esto, por ejemplo, podías pintar una cajita en Margarita ahí, ¿lo veis? Y luego podías darle a la B y eso te duplicaba la caja debajo y no solo te la duplicaba tal cual, sino que te la ajustaba a las cajas de OCR que había detrás para que te compensara el offset entre las palabras y demás para que de verdad no se te desalineara si no habías hecho la caja bien. Entonces, realmente hacer este menú incluso sin IA era súper rápido porque podías hacer una caja aquí y hacías brum, y hacías otra aquí, y luego volvías a hacer aquí, y ya tenías todos los platos ya recuadrados. Los precios siempre han sido bastante fáciles de sacar con Regex y el resto de cositas son muy poquitas cajas en comparación. Entonces, en esta pantalla notabas eso, que también te decía la calidad de la página, podías tener varias utilidades, podías quedarte o no con las predicciones. Bueno, os puedo contar demasiado aquí, pero hay muchas cositas que se pueden hacer, incluso ignorar bloques de texto, cuando tienes grupos de atributos aquí, podías coger todo, en plan, podías decir todo esto son options, nosotros nos damos cuenta luego y te lo separamos automáticamente todo. Entonces tú terminabas aquí lo que era ahí podéis ver como una guía de todos los atajos que tenías. Aquí también fue muy importante la educación de los usuarios, porque nada más nosotros nos pagaban por que ellos usaran bien el software. Entonces preocupaba muchísimo que de verdad se hiciera. Entonces aquí veis un poco, esto es lo que pasa directamente cuando pasáis de esa pantalla a esta. Veis que el producto está ya aquí en una tabla donde se separa el nombre de la descripción, se está subrayando, este menú está en francés. Las palabras en rojo son errores que hemos detectado ortográficamente y esto es nuestro propio servicio también que aprende de lo que hace el usuario y se guarda toda una base de datos, no es un Grammarly ni nada, es como nuestro propio Grammarly de menú que también se adapta al cliente y las verdes son modificaciones que hemos hecho nosotros por el usuario automáticamente porque hemos detectado una palabra OCR que estaba mal escrita o que estaba mal y se la hemos corregido, pero eso lo ponemos por si está mal que lo pueda deshacer. Y bueno, veis que tenéis los precios, te avisaba si los precios no tenían sentido respecto al resto de precios, las categorías, y hay como un montón de utilidades y, digamos, cosas inteligentes. Por ejemplo, si tú cambiaras el nombre de este producto, que veis que está duplicado porque tiene dos precios, pues te va a cambiar también el nombre del segundo automáticamente, no tienes que tú ir a la segunda fila y cambiarlo. Es como, pensamos como en todas estas posibles mejoras para que editar un menú fuera realmente súper rápido. Entonces tú podías editar el menú, ver que todo estuviera bien, agrupar las cosas por categoría, ver dónde estaban las cosas en el software. Si tenías un grupo de atributos, lo podías abrir en un panel. Veis que todas estas cositas se han puesto aquí individualmente. Le puedes cambiar el formato de las palabras súper rápido si quieres tenerlo todo con mayúsculas. Ves aquí está enlazado aquí, puedes buscar y enlazarlo a otras cosas del menú. Es como muchas cositas para poder hacer el menú realmente muy rápido. Y ya cuando acabas, pues puedes exportar. En este caso, este cliente lo tenía en JSON y eso se iría a su sistema, le importa y tienes el menú entero montado, que es el que tú luego ves cuando pides comida. Y ese es el producto. Ahora es un poco distinto, porque eso fue hace un año ya, pero el principio es el mismo. Y si os dais cuenta, es súper parecido a lo que le vendimos a Globo en el PowerPoint inicial. ¿Sí? En 3 semanas hicimos eso, pero con mucha menos funcionalidad.
Eso sin IA, con la duplicación de cajas pero no inteligente que se te autoajustaba, sin la parte de corrección gramatical. Pero la base lo tuvimos que hacer en 3 semanas casi. A partir de ahí fue poner Hotjar, ver, que eso es lo que quería recalcar ahora también, ver cómo usaba la gente el producto, cambiar botones de sitio, eh, intentar un poco hacerlo más intuitivo, todo porque al final estos usuarios también hay mucha gente que realmente no sabe usar ni ordenadores bien. Están acostumbrados, teníamos como dos perfiles. Algunos eran estudiantes que en su tiempo libre hacen estos menús, eso sobre todo en países estilo Noruega, Finlandia, todo esto. Pero en otro tipo de gente, teníamos hasta haciendo menús en Marruecos, en África, hacían todos los menús a mano, estaban acostumbrados a, no sabían usar como, pues esto es como un videojuego, no tenían tanta idea de eso, entonces lo tuvimos que hacer súper tosco, como súper, que de verdad entiendan lo que se puede hacer. Entonces, hubo una versión inicial en las primeras 3 semanas que se parecía muchísimo a eso, pero era como iteración tras iteración tras iteración. Por ejemplo, al principio no soportábamos addons. La parte entera del panel de addons, todo eso, se montó luego. Al principio era solo menús súper, súper simples, donde no hubiera tanta complejidad. Mm. No te puedo decir, a lo mejor ah, 5 o 6 meses después del producto inicial. Lo que pasa es que en ese periodo tampoco se estuvo todo el tiempo construyendo tampoco, un poco lo que más hiciera falta, ¿no? Porque la verdad que el producto eso se construye 100% en base a las necesidades que íbamos encontrando. Por ejemplo, un cliente nos decía, nosotros queremos esto, pero no lo queremos si no podéis meter esto, o no lo queremos si no puedes hacer esto. Un poco por ahí. No te puedo... Y bueno, una gran parte del producto también era esto, que era, imagínate que el Globo tiene gente por todo el mundo, en Marruecos, haciendo menús en francés, donde sea, y tienes a jefes que están coordinando esta operativa y no tienen ni idea de lo que está pasando ahí, ¿sabes? No sabes cuánto están tardando, cuántos menús están haciendo realmente, si de verdad estás pagando a gente que te está haciendo el trabajo bien o no. Entonces, una de las grandes también cosas atractivas que hicimos en este producto es hacerle un panel de control que podían ver los clientes también, donde podían ver absolutamente todo lo que ocurría en el software, hasta lo que hacía cada usuario, cuántos menús hacía, cuánto tiempo tardaba en hacerlo, cuánto tiempo estaban activos e inactivos dentro del software, eh, cuánto menús habían sacado de qué páginas, todo ese tipo de cosas. Entonces eso le ayudaba muchísimo a todos los puestos que organizaban la operación a tener una mejor idea de lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? Y esto ya es un poco nuestro para enseñaros que lo que os he dicho de obsesionarse con los usuarios y intentar hacer el producto súper bien para ellos. Esto es una tabla donde aquí irían como un montón de usuarios de nuestra aplicación y aquí se enseñan como si están usando o no los shortcuts versus los clics para diferentes funcionalidades que creemos que son las más relevantes. Había bastantes más, como 100 columnas casi. Pero un poco esto nos ayudaba a saber si los usuarios estaban usando el producto como nosotros queríamos. Si no lo estaban usando como nosotros queríamos, podíamos mandarle un mensaje a alguien y decirle, oye, estamos viendo que no estás usando esto tanto como podrías usarlo, y le mandamos un tip personalizado a esa persona que veía solo él de cómo usarlo mejor, porque al final era nuestro... Y bueno, se podía hacer muchas cosas interesantes para que le gusten los datos, se podía separar usuarios profesionales de no profesionales para decirle a un delivery, oye, usa esta gente para enseñar a la gente nueva, porque estos son los que están usando el software bien, muchas cosas de estas, ¿no? Y ya, bueno, no sé si tenéis preguntas sobre el producto ahí en la parte más techy. ¿Sí? Ujú. Sí. Ahí en concreto lo que hicimos fue traquear toda la funcionalidad, entonces incluso y valores interesantes de esa funcionalidad. Por ejemplo, un botón, si lo clicabas, traqueamos, se ha clicado este botón en este tiempo para este usuario en esta sesión y el valor que ha escrito es este, por ejemplo. Y si lo ha hecho un shortcut, pues igual, pero es un shortcut. Entonces todo eso se guarda, que yo creo que deberíamos pararlo porque eso sí que todavía tiene que ser de la información. Y podía luego analizarlo, descargarlo. Estaba todo en Google, en BigQuery, creo. Y podían luego ver, analizar eso y poner ese tipo de tablas o hacer clustering o hacer mapas de calor y ver las funcionalidades que más se usaban, las que menos se usaban y todo eso. Pero básicamente plagar el código de send event a Google, de esta pulsación o este shortcut. Sí, 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 es una cosa que hay que preocuparse. Quizá, si hablamos de eso, lo más, lo que es más complejo es tratar ciertos documentos como Excel, convertirlos en imágenes que se ven bien las columnas, todo ese tipo de cosas. Y la parte de la tabla final, que es donde al final se aglomera mucha información y hay mucha funcionalidad, esa es la parte que más hubo que cuidar en ese punto porque a lo mejor tenías un menú que tenía
bueno, más que menos un catálogo de un supermercado o algo, tenían miles de productos ahí, eso son montones de filas, ¿no? Entonces tenías que particionar eso o paginarlo o hacer ese tipo de cosas para que no te reventara la aplicación. Y aparte también, un test que hacíamos nosotros era, pues nosotros tenemos nuestros ordenadores que funcionan muy bien, los Macs, ¿no? Pues ahí parece que todo va muy bien, pero luego si te coges un Windows de hace 10 años o de hace 8, que a lo mejor es lo que está usando esta gente, pues teníamos un ordenador antiguo donde probábamos que las cosas funcionaban. También porque sabíamos que la gente estaba usando ese tipo de ordenador. Y queríamos que de verdad funcionara, porque si no vamos a estar engañados un poco. Eso también, sobre todo cuando haces una aplicación que se ejecuta tanta lógica en el frontend, es interesante saber que de verdad funciona en el ordenador que lo va a usar. Mm. Sí, sí, pero por ejemplo teníamos como varios algoritmos a lo mejor para detectar que ha cambiado una cosa en un sitio y todos los sitios que tengan ese mismo texto tiene que cambiar también, todo ese tipo de cosas. Eso al final te lo está ejecutando en JavaScript ahí en tu máquina de cierta forma. Si tenías un ordenador súper anticuado, a lo mejor como podrían tener esta gente en varios sitios, pues podía ser complicado. Pero bueno, en principio lo vimos que no ponía mucho problema con eso. Mm. Y ya la última fase de todo es como la de la compra de la empresa, ¿no? Como que es un poco un juego de estrategia ahí, porque la primera pregunta que te puedes hacer es, teníamos todas estas empresas, empezamos por Foodie, fuimos consiguiendo unas cuantas, y entonces la cosa no iba mal, éramos 3 personas, no teníamos muchos salarios que pagar, tampoco teníamos mucho trabajo en cierto momento, porque una vez eso ya está en marcha y está funcionando, tampoco es que te requiera estar a ti todo el tiempo en el software, ¿no? Pagar los servidores y yo creo que nuestros costes de servidores eran como 1.500 euros al mes o algo así. Nunca llegó a más que eso. Y el OCR era 50, aunque hacíamos miles de páginas. Y entonces la pregunta es como, ¿por qué vender, no? ¿Por qué quieres vender la empresa si va bien, no? Si tienes todo esto. Y un poco, yo creo que cada uno, cuando quiere vender la empresa, por muchas cosas, algunos es, como, quiero un montón de dinero y creo que me lo pueden dar. Otras veces porque crees que por donde estás yendo tampoco vas a crecer mucho más rápido. En nuestro caso, el problema a lo mejor más grande que tuvo nuestra idea fue que es un mercado muy pequeñito. Entonces, con tan pocos clientes, estábamos limitados a no ser que nos metiéramos en otra cosa, en qué otra cosa vamos a vender. Y también los procesos de venta entre estos clientes eran muy lentos. Entonces, digamos, oye, pues esto puede seguir creciendo, podemos duplicar la facturación en X meses o en un año, pero nos renta a nosotros estar un año persiguiendo esto así, esperando todas las ventas que se cierren todos estos contratos para que cuando en realidad nosotros queremos crear otra idea también, queremos crear otra empresa, queremos crear otra cosa, entonces dijimos, oye, ¿qué otras opciones tenemos, no? Entonces eso cada uno puede tener su propia razón. Y luego, ¿a quién vender? Eso sí que si quieres vender la empresa es la pregunta principal, ¿no? Porque sueles tener varias opciones y desde gente que compra empresas tal cual para hacerlas, para luego explotarlas, hay gente que se dedica simplemente a comprar empresas como grupos que compran un montón de empresas, sobre todo si tienen cierta sinergia entre ellas y luego las explotan, o en nuestro caso teníamos realmente dos opciones, o se lo vendemos a cualquiera de estos deliveries con los que estamos trabajando, algunos más también, aquí no están todos, y porque puede ser atractivo para ellos decir, oye, mira, pues ya que todo el mundo ha adaptado sus operaciones a nuestro software, pues ahora te lo compro y ahora todo el mundo se queda sin esto y me lo quedo yo y se lo distribuyo, por ejemplo, si fuera Delivery Hero, a todos los deliveries que Delivery Hero ha comprado, que son un montón, incluido Globo al final. Eso ocurrió mientras nosotros lo estábamos. Y pues un asset interesante para ellos y también una forma de fastidiar a la competencia, ¿no? Entonces eso era, y además son empresas públicas, tienen bastante dinero, ¿no? Se pueden permitir esas cosas, tanto el día comprando deliveries. Y otra opción era vendernos a la competencia, era o a los que usan nuestro producto o a la competencia. Y la única competencia que vimos realmente eran Jordan y Will, que son ahora mis jefes, y vimos un artículo en TechCrunch de que esa empresa, que más allá de menú se dedica también a otro tipo de digitalización de cosas, había levantado 7,3 millones en una serie y tenían intención de expandir ese mercado, moverse por Europa. Ya no estaban en Europa tanto, trabajaban más con empresas de Estados Unidos, con DoorDash. Y dijimos, oye, pues mira, vamos a escribirle a esta gente porque han levantado dinero, antes de que se lo gasten en otra cosa, vamos a ver si les interesaría esto. Y eso fue una decisión complicada, ¿no? Porque es como, oye, voy a enseñarle a mi rival eh, mi producto un poco, que estoy aquí, porque de hecho cuando nosotros les escribimos un correo a ellos, ni siquiera nos dimos cuenta luego que ellos ni siquiera habían ido a hablar de nosotros para nada. O sea, que estábamos completamente underground y ni siquiera ellos habían oído nada. Así que de verdad nos hicimos a la vista de ellos
Y bueno, la verdad que fue muy bien porque... Pues la siguiente diapositiva, vale. Fue bien porque muy rápido nos sentamos a hablar con ellos y la verdad que la decisión casi de venderles ocurrió en una semana. Luego tardó casi que un año en materializarse, pero la decisión de que ellos les interesaba comprar la empresa y tenerlos a nosotros y demás fue muy rápida y fue como sentarse 3 o 4 veces a lo largo de la misma semana. Y un poco la inspiración aquí o la motivación es que realmente cualquier persona que veáis en internet pues podéis acercaros a ellos, contactarles y pueden ocurrir cosas. Y bueno, lo más complicado quizás de todo esto fue la negociación, porque ahí siempre hay como intereses encontrados. Uno quiere pagar lo menos posible, otro quiere que te den algo mínimo. Cada uno se hace sus números y dice, mira, pues mi empresa vale tanto porque estoy generando esto y multiplicas esto por 6 y esto por no sé cuánto y este es el potencial y tenemos esto, ¿no? Y ahí es como, siempre digo, incluso quizás fue la época dentro de nuestra empresa donde más como rifirrafe tuvimos entre nosotros mismos, porque alguien decía, pues yo esto me gusta ya como nos lo han ofrecido, yo no quiero, porque vamos a intentar arriesgar que al final nos quedemos y tengamos que estar aquí consiguiendo más clientes y no pasemos a la siguiente etapa, ¿no? Y otra gente dice, no, no, yo quiero que me paguen exactamente esto, lo que sea. Pero bueno, estuvo bien que hubiera como no acuerdo entre nosotros, sino desacuerdo, porque al final sí que incluso conseguimos mejorar las ofertas y demás con cuidado, ¿no? Fue una cosa complicada, pero conseguimos que tener una oferta que nos venía bastante bien y nos interesaba y salió todo para adelante y acabamos allí. Y aunque mi compi Timotei, que no es este, aquí estoy yo, este es Eduardo, este es una persona que íbamos a photoshopear por Timotei porque él tuvo un problema con la visa que no pudo ir en ese momento y fue más adelante a Estados Unidos. Pero sí, conseguimos ir para allá, conocer a mucho del equipo que está allí, aunque la empresa también tiene un montón de trabajadores en remoto. Y la verdad que es genial. Ya realmente llevamos un año trabajando con ellos y haciendo muchos productos, casi que no tocamos X menú, pero la temporada que estuvimos por allí fue muy chula y además fue justo que coincidió cuando hacían este como viaje anual donde traen a todos los empleados para allá o los mueven a algún sitio. Entonces, de verdad pudimos conocer a todo el mundo, incluso empleados que estaban en Japón y todo este tipo de cosas. Así que fue muy chulo conocer a todo el mundo por allí. Probé una sandía amarilla y aquí veis a Eduardo que, con las secuoyas. Y nada, okay. Sí, tenía ganas de meterme con Eduardo si estuviera aquí, pero al final no venía. Pero bueno, aquí veis a Eduardo mirando la columna de Stanford y siendo no pacífico en el Pacífico. Y esta una foto que también me hizo gracia, me ocurrió de casualidad cruzando por el paso de cebras, pero está la oficina de Mozilla Firefox y justo está Google anunciándose ahí como no hay ningún otro sitio como Google Chrome. Así que, bueno, eso es todo por ahora, hasta el siguiente plan malvado. Y si queréis, estamos por Twitter, tampoco es que escribamos mucho, pero bueno, había que ponerlo en algún sitio. Así que estamos. Eso es todo. ¿Tenéis alguna pregunta o...? Sí, sí, lo planteamos y eso es una de las cosas. Nosotros nunca levantamos dinero, tuvimos oportunidad un poco, pues fuimos a Alhambra Ventures y eso, pero la, la cosa era que no, yo creo que cuando levantas dinero tienes que tener claro lo que vas a hacer con ese dinero, más que nada para que la gente te lo dé y después porque de verdad, no sé, bueno, levanto dinero ahora, ¿qué hago después, no? Y siempre habíamos tenido como muy claro cuál era el siguiente paso y no veíamos cómo el dinero nos iba a ayudar a crecer más. Entonces, pedir dinero no nos pasó tanto por la cabeza o cuando nos pasó siempre decíamos que sabíamos para qué, ¿no? También quizás no pensamos suficientemente grande, porque una vez que entramos, por ejemplo, en esta empresa vimos cómo ellos habían desarrollar las cosas y a lo mejor aunque tenían tecnología que era distinta a la nuestra o que no estaba tan perfeccionada en algunos aspectos, tenían una operativa brutal y tenían otro tipo de conocimientos que nosotros dijimos, oye, en realidad sí podríamos montar una empresa así en vez de lo que hicimos nosotros. Ya, ya. Sí, yo creo que la cosa es darte cuenta lo más, por eso lo de hacer un producto no perfecto, en plan hacer la cosa más cutre que puedas hacer. Yo siempre tengo la filosofía, aunque no siempre se puede hacer, pero de casi que cualquier producto de una empresa se puede crear una versión de él en una semana. Va a ser una cosa súper cutre, a lo mejor solo hace una de las 20 cosas que quieres que haga, pero siempre intento hacer eso para no quemarme, ¿no? Porque es verdad que todas las vueltas que tienes que dar y todas las de eso, si te obsesionas con solo una idea, la intentas hacer perfecta, te das cuenta de lo que no funciona, como estás obsesionado ya tanto, no la vas a dejar y vas a intentar hacer otra cosa que puede ser lo que de verdad funcione. Y a lo mejor en la mitad del tiempo que le has dedicado a la otra idea, esa cosa ya es como tiene un impacto 10 veces más, ¿no? Pero
pero si le has puesto ya tanta energía, tanto esfuerzo, tanto pensamiento y dedicación, te va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, por eso lo de no enamorarse, lo que dicen mucho, no enamorarse de la idea y hacer una versión, ver si funciona y a partir de ahí mejorándola, mejorándola, mejorándola. Mientras más dinero entre, más la mejoro, pero no hacerle y luego intentar que entre dinero, quizás. Mm. Pero no nos dio tanta cosa porque ya veníamos con la cabeza de vamos a tener que probar cosas, se van a fastidiar muchas de ellas, pero vamos a intentar encontrar algo que de verdad funcione. Pero es verdad que en un momento dado, después de hacer la red social y todas esas cosas, sí estuvimos bastante quemados un tiempo antes de seguir, pero sí. Sí que es un proceso bastante estresante un poco cuando no tienes claro qué construir, ¿no? Y estás ahí probando. Mm. Sí, 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 sí. Sí, sí. La red social, las dinámicas ahí son mucho distintas y los conocimientos que tienes que tener para montar una empresa de ese tipo son también bastante diferentes a hacer una empresa que vendas a empresas, ¿no? En vez de intenta monetizar una cosa con clientes. Mm. Ujú. Mm. Hombre, yo le recomendaría que si queréis hacer cualquier cosa, estamos como cada vez es más y más fácil, un poco, entre comillas, la parte técnica. Am, y también depende mucho de la idea. Es que además también depende de la etapa en la que estés tú personalmente también creo, porque, por ejemplo, Timotei había estado trabajando un año entero en una startup antes de emprender. Él siempre quería emprender y estaba haciendo proyectos por su lado y estaba moviéndose por el mundillo. Ir a concursos y esto está muy bien porque puedes conocer, quién sabe, a tu siguiente compañero de una empresa, como me pasó a mí, o está siempre muy bien moverse y a eventos y todo eso. Pero, por ejemplo, Timotei, de nosotros tres, el que lo arriesgó más. Yo estaba en casa de mi madre sin pagar nada. Y Eduardo igual, en casa de su abuela. Timotei estaba por su cuenta. Había ahorrado exactamente un año, solo un año para poder dedicarse a eso, dejó el trabajo. Y creo que cuando pagó, yo antes de que sabemos ya que íbamos a cobrar de Globo, pero estábamos esperando la factura. E incluso yo tuve que mandar algo de dinero a Timotei porque ya no le quedaba casi nada. Entonces, depende de la situación en la que esté, te va a ser más fácil o no, y creo también que se puede emprender en paralelo a trabajar hasta cierto punto. Es verdad que en un momento dado sí que vas a tener que volcarte 100% con el proyecto, pero puedes tener mejor una visión de qué tantas cosas y cuando algo empiece a tirar, pues entonces ya estoy preparado para eso, como prepararte para poder hacer eso. Y bueno, si también tienes la suerte y no ves otra vía, porque mi única experiencia empresarial, por ejemplo, fueron casi que 5 meses en Endesa en análisis de datos, que no estuvo mal, aprendí cosas, pero yo digo, esto no es para mí, yo es que no puedo trabajar en una empresa, tengo que estar creando cosas. Entonces, si eso si lo sientes, a lo mejor me motivaría a la gente que no tenga miedo de que parece arriesgado, ¿no? Parece arriesgado decir, oye, no voy a trabajar, no voy a conseguir ni un duro y voy a intentar fabricar alguna cosa, pero siempre puedes levantar financiación y la financiación es para financiar tu proyecto, pero también para financiarte a ti si los inversores confían en que tú eres esencial para ese proyecto, no te vas a morir de hambre mientras lo estás haciendo, ¿no? Entonces pensar que hay muchas vías, puedes levantar dinero, si no tienes dinero para estar construyendo algo, aunque eso no esté generando dinero, y no tener miedo de hacer eso si tienes confianza en eso. Y también si te lo puedes permitir pues y sientes que es lo que tienes que hacer, pues yo creo que es mejor lanzarse, ¿no? Porque si no lo intentas luego casi que puedes perder más, ¿no? Si no has hecho lo que realmente querías hacer, ¿no? Mm. Creo que sí, todo depende de cómo se sientan de seguros en lo que tienen que hacer, porque creo que una aceleradora es muy interesante si en varios motivos, si te faltan cosas, si te falta un compañero a lo mejor, si te falta una pata tecnológica, si no tienes ni idea de legal, te pueden asesorar muy bien en esos temas. Entonces, si estás emprendiendo por tu cuenta 100%, no encuentras a otra gente, puede ser un punto de conexión muy interesante para ese tipo de nuevas amistades y conocimientos. Mm. Mm. Ya, Timotei. No, pero ya, como había dicho un poco antes, creo, si os juntáis con alguien de derecho o de letras en sí, yo creo que lo que tenéis que buscar es una persona que no ya se ubique dentro de la empresa como, o por lo menos eso es como lo vi yo, porque muchas veces cuando hablas con gente de letras, esto así como súper transparente, parece como que ellos tienen ya en la cabeza, yo voy a hacer esta cosa dentro de la empresa, luego
el resto de cosas no quiero saber lo que está pasando, me voy a dedicar solo a esto y esa es mi única labor. Creo que esa no es la actitud, ¿no? Si encuentras una persona, da igual lo que haya estudiado, que va a ser proactivo y va a hacer cualquier cosa, como te estuvo debugueando bugs, viendo código, sugiriendo mejoras, haciendo atención al cliente hasta no sé cuántas horas de la madrugada cuando estábamos unas cosas en Suiza intentando nosotros hacer los menús en vez de, vamos, que más que la carrera o el rol es como la persona y lo que sea capaz de hacer. Y ya un poco más concreto para lo que has dicho de contabilidad, realmente hay que hacer cosas de contabilidad, sí, y hay que llevar, que almacenar papeles, pero al final una gestoría te ahorra bastante, ¿sabes? No tener tanto miedo de la parte legal y la parte de manejar la empresa es muy compleja y tienes que saber para hacerlo, porque si te pones como en buenas manos, no pagando tanto dinero por una gestoría, te van a hacer el IVA, te van a llevar todos los papeles, te van a hacer la contabilidad, que no te pone a ti tanta carga de trabajo, ¿no? Sí.